La introducción se la acabo de dar. Entonces, siguiendo esos conceptos, lo que decía ahí la bibliografía era que para definir organización se tienen que cumplir ciertas características. Entre ellas, por ejemplo, esto de que es un conjunto de personas. Sí, es un conjunto de personas, pero no sé si llegaron a ver el video de que da un ejemplo clarísimo. Un conjunto de personas, decía ahí, puede ser un conjunto de personas esperando el autobús, decía así. Ese es un ejemplo clarísimo. Está muy bueno porque es muy didáctico ese ejemplo. Y bueno, y sí tienen un objetivo en común, o sea que cumplen con otra, están organizados, porque capaz que incluso hasta se pusieron en orden de llegada. Miren hasta dónde se pueden organizar el conjunto de personas esperando el autobús, o sea, se organizaron, son un conjunto de personas, tienen un objetivo que es subirse al autobús, pero claramente ellos no son una organización. ¿Por qué? Porque a lo mucho dos o tres, si poner que son compañeros de colegio, el resto de las personas que están, ponerle que hay 12 personas esperando en el colectivo, no se conocen entre sí, o sea, no van a trabajar en equipo con un objetivo en común. Y ahí es donde no cumplen esa característica, entonces dejan de ser organizaciones, se tienen que cumplir todas las características. O sea, no por el hecho de que sean un conjunto de personas va a ser una organización, o no por el hecho de que tengan un objetivo en común, sino que también tienen que tener, trabajar en equipo, o sea, colaborar. Es un punto fuerte, digamos, para definir si es o no una organización. Por eso, replantéense, me acuerdo, no es nuestra situación, pero me acuerdo que cuando yo tuve, porque yo también tuve que estudiar, cursar todos estos conceptos en otras materias en la facultad, en la licenciatura en sistemas. ¿Cómo se llama? Sistemas administrativos se llamaba la materia. Nos explicaban todos estos conceptos y nos daban ejercicios prácticos, y entre ellos me acuerdo que para mí eran totalmente innecesarios en ese momento, ahora les veo la importancia. Nos daban así situaciones y nosotros teníamos que definir si era una organización. Era re sencillo, digamos, o sea, como lo que estamos hablando. Pero fíjense que para definir una organización siempre tiene que cumplir con todas estas características. Todas y no solo una, digamos, o sea, todas y todas, digamos. Bueno, entonces, siguiendo esta... Profe, ¿Sí? disculpe, ¿Sí? hay un compañero que quiere ingresar. Ah, no veo. Eso es porque me colgué hablando. A mí no me aparece. ¿No me aparece? Eh, Actualizo. Ahí, actualicé. Ahí actualicé. No me aparece nada. No. Ni siquiera como en espera, nada. Y espacio hay de sobra, estamos 11. ¿Seguro? Ahí le pregunté, pero no me contestó de vuelta. Eh, bueno, cualquier cosa me avisa. Disculpe que le Sí, haya sí, no interrumpido, hay problema. porque vi el mensaje nomás. Sí, no hay problema, no hay problema. Eh, bueno, cualquier cosa me avisan. Entonces, la llamada finalizará pronto. ¿Y por qué finalizará pronto si recién empezamos? Ah, no. No, me avisa, no va para asustarme. 48 minutos dice. Bueno, entonces, siguiendo entonces avísenme cualquier cosa. Siguiendo esto de la definición concreta. Estoy compartiendo, ¿no es cierto? Sí. O dejé de compartir cuando actualicé. Dejo de compartir, Eh, profe. Le ve a la pantalla. Ahí está. Ahí sí. Bien. Entonces, eh, volviendo. Esto del concepto de organización, entonces, eh, tiene que ver con qué. Con que justamente para hacer una organización, ¿qué debe suceder? Digamos, y qué sucede dentro de ellas.
Personas que obviamente desarrollan actividades, claramente, todos tienen que desarrollar algún tipo de actividad, porque si vos formas parte de la organización, bueno, suele suceder en algunos ambientes de que no todos hacen una actividad, pero están ahí. Bueno, es un capítulo aparte de nuestra vida. Pero normalmente en el mundo del bien, en toda organización, todas las personas que forman parte de una organización con todas sus letras, eh, tiene, o sea, una función, digamos. Y para desarrollar dichas actividades, obviamente que utilizan recursos de todo tipo, digamos, materiales, eh, inmobiliario, lo que sea, del tipo que necesiten para desarrollar su actividad. Otra característica que dentro de una organización ocurre es que normalmente se da lo que les decía, algún tipo de estructura. Hay un orden, una estructura que no necesariamente debe ser jerárquica, porque las organizaciones optan por... Ahí escuché. Ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Bien. Optan por cómo se van a organizar justamente. De manera tradicional casi siempre era una cuestión jerárquica. Normalmente se termina dando algún tipo de esto siempre, de este tipo de organización, por más que no se quiera, por otras cuestiones que vamos a ir viendo después en las clases siguientes. Pero no es necesario que sea un orden, una estructura de tipo jerárquica. Hay distintos tipos de órdenes, de estructuras, digamos, para las organizaciones, pero siempre llevan alguna estructura, hablando siempre de las mejores organizaciones, de una buena organización, y se propicia, o sea, se desea, se aconseja que se tenga este tipo de orden, de organización, de determinar las funciones, misiones también. ¿Por qué? Porque justamente hacen a la organización. Entonces uno sabe cómo hacer, cuándo recurrir. ¿Qué pasa si no existe ningún tipo de estructura? Por ejemplo, eh, me ha pasado estar en una situación, en una organización, en un lugar donde teníamos una persona que se encargaba vendría a ser como fuese, si bien no era, pero llevaba dentro de esa parte de la organización, llevaba toda la parte del personal. Si uno necesitaba licencias y permisos, si te ganabas, eh, por ejemplo, un compensatorio, que es lo que le llaman por ahí horas extras, como que te pagaban con horas laborales, digamos, pagas, o sea que vos podés optar por no venir porque tenés días de compensatorio. Llevaba todos nuestros registros, si teníamos o no hijos, escolaridad, etcétera. ¿Qué pasa? Un día esta persona, por una cuestión de jubilación, se desentiende de la organización y primero quedó vacío el lugar, y después cuando vino otra persona recomendada o puesta en el lugar, la verdad que no cumplía o no estaba a la altura de la situación, de la circunstancia, digamos. No sé si por falta de conocimiento o por falta de voluntad o de ganas. Total, el sueldo lo cobraba igual, así que creo yo que pasaba por ahí. ¿Qué pasó? Vos decís, bueno, cada uno hace lo que le parece, ¿no es cierto?, con su trabajo. Pero ¿dónde nos afectaba a nosotros? A que, por ejemplo, por ahí uno pedía permiso o hacía uso de un compensatorio y eso no estaba registrado, quedaba en el aire, no sabíamos, no había un papel dónde firmar o dónde dejar asentado que uno no es que hizo abandono del trabajo. Y eso obviamente empezó a traer consecuencias, porque por ahí eventualmente justo nos buscaban, nos necesitaban, y nosotros estábamos tranquilos haciendo nuestros trámites, no estábamos en el lugar de trabajo porque habíamos en teoría hecho uso de nuestros derechos, y nos pasaba de que, ¿y por qué no vine? Y amenazas y retos, y era porque la verdad que muchas veces lo que pasaba, incluso con algunos, era esto del tema del orden, que no sabían a quién recurrir, porque esta persona vos le planteaba, le presentaba, le contaba, le avisaba por mensaje como para que haga un registro, y la verdad que nunca había un registro, un papel, o sea, no había eso, una organización, una estructura, o sea, vos no tenías a dónde recurrir
para trámite de ese tipo. Como que quedó ahí oscilante el puesto, si bien había alguien que lo estaba ocupando, pero bueno, decía, y si me pasa tal cosa, ¿a quién recurro? No había una estructura, digamos, un orden, o sea, no sabíamos qué hacer. Y bueno, la verdad que trajo bastante problema hasta que, bueno, después ya lo que optamos es porque, o sea, que nadie molestaba si alguien se ausentaba en algún momento y, o sea, porque solución no había. O sea, esa persona iba a seguir ahí y nosotros necesitábamos seguir haciendo nuestras cosas, entonces ya nadie se podía quejar si no estábamos, porque nosotros no era que no queríamos que queríamos faltar, sino que no había quien avisar, no era algo porque uno deseaba hacerlo, sino porque no había un registro de nuestras actividades, digamos, de nuestras licencias, si bien nosotros siempre buscábamos la forma eh, de dejar asentado por las dudas para resguardo, ¿no? Pero no había un orden, una estructura y es necesario. Bueno, otra cosa es que es necesaria también en toda organización, por más que yo soy a mí me interesa mucho esta parte, porque vi mucho de que hay una tendencia, no sé por qué, si por el tipo de trabajo o sobre todo se da mucho en este tipo de ambiente de los informáticos, lo de ciencia de datos, que como yo hago mi trabajo, no, para mí no tiene que ser así. Yo siempre tengo que tener un profundo conocimiento de la organización. ¿En qué sentido? En que saber qué hacen los demás. Relacionarse no pasa por, si quieren después fuera del horario laboral, tomen mate, conversen, vayan a tomar café. Pero dentro del horario laboral, entre mis funciones como personal del lugar, es tener un conocimiento de todo. Porque me hace bien a mí, o sea, por ejemplo, yo tengo un compañero que él no se relaciona mucho con nadie. Pero cuando necesita saber si es feriado o si no es feriado, ahí recurre a mí porque sabe que yo llevo como o sea, un registro de eso, o sea, sé cuándo hay que venir y cuándo no. Y como que él siempre está en el aire porque le pasa esto de no relacionarse, pero él dice como que es su personalidad y ya está bastante grande también, así que, pero no debería ser así. Lo otro es que por ahí vos estás en la institución, viene una persona y te pregunta tal cosa y vos decís, no sé, ni sabía que eso hacen acá. No, queda feísimo, o sea, yo creo que todos tienen que saber todo lo que, sin meterse, pero tener que saber qué función cumple cada uno ahí adentro, o de qué trabaja, o qué área es, porque la verdad entre que queda feo, y aparte porque hay veces que necesitamos trabajar con las otras áreas, de algún tipo de proyecto o trabajo que estamos realizando y necesariamente o vamos a tener que hablar o vamos a tener que saber dónde están esos datos para quiénes están, o sea, que existe dentro de la organización un área donde están esos datos disponibles. Pero si yo no sé qué se hace dentro de mi organización, estoy bastante perdido. O sea, todos deberían estar relacionados entre sí y todos tendrían que tener un profundo conocimiento de todo lo que se hace dentro de la organización, de la entidad, del colegio, de lo que sea. 100% por ahí uno no sabe bien todas las funciones que cumplen las personas, pero sí vos sabés cuántas áreas hay, qué se hace, qué no se hace. O sea, vos no podés ignorar que en tu organización hay un área de tal actividades, esté o no relacionada profundamente o directamente con lo que vos haces, pero vos sabés que acá hacen eso, digamos. Sí, en aquella piecita están ahí los desarrolladores. Sí, en aquel lugar están, no sé, tal otra cosa. O sea, por ejemplo, yo no me relaciono porque no tengo nada que por ahora o nunca me llevó a relacionarme con las personas que trabajan acá en un área en el fondo, que hacen toda la parte de videojuegos, impresiones 3D y todo. No tengo relación con ellos, pero sé que están ahí y sé que existe esto acá. O sea, no puedo ignorarlo, entre que queda feo y aparte porque no puedes ir, o sea, me parece absurdo ir por la vida sin, o sea, te encontrás con gente que te dice, sí, ahí hacen, y vos los mirás, no, ni idea, queda, es horrible, digamos, o sea, vos necesariamente, y porque no sabes cuándo van a necesitar relacionarte verdaderamente con ellos, por algún motivo, más en el tipo de ciencia en que ustedes están por trabajar.
Bueno, entonces, concluyendo de la parte esta de lo que es organizaciones, hay toda una teoría, pero esto es lo más importante, le destaco yo en esta presentación. Vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué eran estas organizaciones? Necesariamente para existir necesitan que existan miembros que tengan un objetivo en común, que se relacionen entre sí, o sea, que no trabajen de manera aislada y determinados a sus restricciones individuales, digamos, como dice ahí, sino que aspiren y busquen trabajar con un objetivo común y estén relacionados siempre entre sí, digamos. O sea, eso hace a una organización. Bueno, hoy en día existe, eh, o sea, como un concepto más amplio de organizaciones, porque hoy en día contamos con organizaciones más complejas por diferentes motivos. Entre ellos, los cambios de paradigmas de relaciones dentro de esto, de las empresas, de las organizaciones. Entonces, como les decía, dentro de las organizaciones se deben desarrollar actividades, se van a utilizar recursos para desarrollar esas actividades, deberían existir un orden, los elementos las personas lo que se realice deberían estar relacionados entre sí, y debe estar a la altura de la complejidad de las organizaciones. Bueno, estas últimas tres características, que es el orden, la relación y la complejidad, para ir avanzando un poquito, hacen a la cuestión de que las organizaciones sean consideradas un sistema, indudablemente. Bueno, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿qué es esto de la complejidad de las organizaciones? Hoy en día las organizaciones, por varios motivos que vamos a nombrar acá rápidamente, son mucho más complejas que antes, claramente. ¿Por qué? Normalmente existe una separación, puede ser del tipo vertical, pero no, eso lo vamos a ver más adelante, de que no necesariamente debe ser, pero sí, existe una separación de funciones y de misiones y jerárquica siempre de alguna manera. Cuando uno se inserta hoy en día en las organizaciones, debido a la complejidad de las grandes organizaciones sobre todo, bueno, yo creo que es un buen punto para todas las organizaciones, uno ya como que trabaja en el anonimato. ¿Qué pasa? Hoy en día todas las personas que trabajan en una organización, no importa mucho quién es, sino cuál es la función que hace, o sea, cuál es su misión, su función ahí dentro de la organización. No importa su nombre, su apellido, sino importa su actividad. Hoy en día se aspira y se busca siempre, y sobre todo en nuestras áreas, definir rutinas estándares, digamos, debido a la complejidad de las organizaciones. Entonces, si bien no es la idea de que sean departamentos estancos, sino que se relacionen, y tampoco es la idea de que, como dicen al don pirulero, digamos, que cada cual atiende su juego, que siempre que se relacionen, pero que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, porque si uno digamos no se establecen rutinas de trabajo o algo así, se puede desmembrar el orden, digamos, justamente, porque si cada uno como que hace lo que quiere, por más que sea un equipo de ciencia de datos, un equipo de desarrolladores, lo mismo. O sea, la idea es que tengamos un orden por eso es que esta materia también hace la cuestión de que está bueno temporizar o sea, cuánto tiempo estimado, por ejemplo, voy a ponerle para tal tarea. Eso lo vamos a hacer más adelante cuando vamos avanzando en nuestro proyecto, pero a esto viene relacionado, a que no hacer por hacer, no hacer cuando quiero, no, o sea, seguir, porque más si se trabaja por proyectos o en proyectos, y la verdad que hay que ajustarse a los tiempos de ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a la complejidad de las organizaciones, también tenemos esto de que existen estructuras personalizadas no oficiales. ¿Qué quiere decir eso?
que existe, y hay que tener en cuenta de que también hay toda una informalidad detrás de cada estructura formal. También lo vamos a ir viendo, pero eso hace la cuestión de la complejidad de las organizaciones, que ahora se tiene en cuenta esa informalidad. También que hace complejas, todo de la mano de lo anterior, del anonimato, de la rutina, sin volver a caer en que sean departamentos estancos, sino que se sepa y se conozca toda la organización, pero también la tendencia es tener áreas y personal especializado en cuanto a su función. Entonces eso hace a la línea, digamos, de la complejidad de las mismas organizaciones. Eh, para cada área, digamos, tenemos el personal idóneo y especializado en esa área. Y cada uno de ellos sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer, más allá de que tiene que relacionarse con su equipo y con las otras áreas. Eh, Hay veces, a veces en las antiguas, digamos, o sea, los conceptos antiguos de organizaciones no tenían en cuenta esto porque muchas veces una sola persona hacía un montón de funciones. O era una sola, por ejemplo, había, siempre daban el ejemplo ese que en el mundo del bien, en cuanto a la informática, recuerden que yo estudié licenciatura en sistemas, vos tenías te contaban que vos tenías que tener un analista funcional, tenías que tener, por ejemplo, un DBA, o sea, un de administrador de base de datos, tenías que tener un desarrollador, por ejemplo, y así. Y vos sabías que en realidad, la realidad era que vos te ibas a una organización, ya sea vos o cuando conocías una, había una sola persona que hacía todo, el informático, el chico de las computadoras. Y a la vez hacía soporte, arreglaba las máquinas, configuraba los servidores, o sea, todo. Bueno, eso pasaba en mi ciencia de base, digamos. Pasa en todas las ciencias. Pero la idea es que la tendencia esta de la complejidad de las organizaciones es que no suceda, porque hace a la organización. Y todo lo que es esto, si se cumplirían y se cumplen todas estas características, eh, obviamente que se busca el éxito de la organización. Y otra gran y importantísima característica que hace y a la complejidad de las organizaciones es el tamaño. Eh, Mucho depende de su tamaño, digamos, esta complejidad, del tamaño de o sea, caracteriza profundamente a una organización su tamaño. No quiere decir que porque es chiquita todo esto no pase, no debe pasar igual, obviamente que en las grandes organizaciones, aparte hoy en día también las organizaciones tienden a crecer. Casi todas las organizaciones, siempre que sean prósperas y estén bien ordenadas, valga la redundancia, tienden a crecer. Y eso hace que crezcan en tamaño, o sea, obviamente tienden a crecer en cuanto a sus participantes, dependencias. Entonces, y eso trae a su vez diversidad de funciones, de misiones. Bueno, la idea es que siempre se mantenga y se tenga en cuenta todas estas características, por más que siga creciendo la organización. Bueno, entonces, ¿tengo tiempo? Sí. Entonces, en cuanto, como les decía, ustedes tienen ahí la bibliografía y es sumamente, por ahí a los que no les gusta leer, es texto plano, pero todo esto está, lo que estamos haciendo es foco en las características más importantes de lo que dicen clase 1 y clase 2, que es lo que me interesa a mí que a ustedes les quede, digamos. En cuanto, como les decía, que las organizaciones se las puede considerar ya un sistema, porque existe un orden dentro de las organizaciones, sus elementos están relacionados y tienen una cierta complejidad. Eso hace que se las vea como sistemas. ¿Por qué como sistemas abiertos más bien que como sistemas cerrados? Si bien ahí la bibliografía caracteriza que es un sistema abierto, que es un sistema cerrado, pero ¿por qué se consideran que son un sistema y un sistema abierto? Porque justamente son un conjunto de elementos
que componen el sistema, obviamente, están relacionados, digamos, o sea, hay una comunicación entre los elementos, por más que sean independientes, a la vez existe una interdependencia, porque debería haberlo, o sea, eso hace que se relacionen como sistema, y también desarrollan actividades, como en todo sistema, y logran un objetivo en común, o sea, la finalidad del sistema. ¿Qué pasa? Hay unas características que nombra ahí de qué es un sistema. A ver si puedo. No. Bueno, ¿qué tiene que tener una organización para hacer un sistema? O un sistema en sí para hacer un sistema tiene que tener entradas. Una organización como la estábamos definiendo tal cual es, claramente tiene entradas, porque ya sea que son los trabajos a realizar, los insumos, digamos, con los que se disponen, los recursos para poner en marcha, digamos, a trabajar el sistema, la organización, se procesa esa información, se procesa eso y obviamente va a tener energía de salida, digamos, que van a ser los resultados. Por eso se las considera a las organizaciones como un sistema abierto. Acá quería hacerle una aclaración, creo que lo habrán visto en otras materias, pero por las dudas, para que no quede en el aire, volver a definir qué es dato y qué es información. Nosotros tenemos una particularidad con nuestra carrera, porque ustedes me van a decir, claro, dato es la unidad más pequeña, la materia prima de toda, que procesándose, produciéndose, produce una salida que es la información, o sea, ingresan datos, se procesan en un sistema, cuando se procesan se produce la salida, o sea que la salida es un conjunto de datos que forman lo que llamamos información. Bien, pero ¿qué pasa? Ustedes entonces me van a decir cómo es esto, digamos. Claro, porque ustedes van a trabajar con datos, pero sus datos no van a ser, por ejemplo, desde el punto de vista de una base de datos, por ejemplo, o de por ahí de un sistema, de un programa que estamos desarrollando como programadores. Quizás un dato consideramos un número de documento. En cambio, si bien no deja de ser un dato para ustedes, pero por ahí ustedes no toman el número de documentos, sino toda la información. Por ejemplo, necesitan, o sea, ponerle que con la información que van a trabajar no es solamente el número de documento de la persona, sino para las características o lo que estoy buscando, lo que estoy analizando como científico de datos. No voy a tomar solamente el DNI, sino voy a tomar, no sé, DNI, barrio, ciertas características. O, por ejemplo, puedo tomar qué sé yo, si quiero medir, no sé, la ocupación de cierta área o sea, un barrio de la ciudad. ¿Cómo sería, qué tipo, o sea, qué características me arroja en cuanto a lo que sería ocupación o desocupación? Y voy a tener en cuenta, primero, si son más mujeres o varones, o sea, ahí ya voy a tener en cuenta el sexo, dato. Voy a tener en cuenta, bueno, el barrio, obviamente, porque lo voy a estar delimitando a mi problema a ese barrio, o sea que voy a tener en cuenta la dirección. Donde me aparece una dirección que no es de mi barrio, no la voy a tener en cuenta para mi análisis, o sea, son datos. Ahí ya tenemos más de un dato como unidad primaria. No sé si se entiende a lo que quiero ir. Y después también puedo tener en cuenta, no sé, bueno, actividad laboral, si está alguno activo. Incluso puedo tener en cuenta qué tipo de actividad, si es en relación de dependencia o independiente. Todo eso son varios datos que yo voy a tomarlos y considerarlos y analizarlos. Para mí, todos esos datos son datos, digamos, datos, así como pues, siendo un científico de datos, como yo voy a hacer, ¿no es cierto? Y los proceso y me arrojan una información. Bueno, desde el punto de vista de otra ciencia, por ejemplo, en otras ciencias claramente, se considera como un dato, digamos. En cambio, yo ahí tengo como, o sea, si vos lo mirás desde estos conceptos que estamos viendo en nuestra bibliografía,
se lo considera eso, voy a decir, no, pero eso es información ya, porque tenés dirección, sexo, barrio. Sí, es información, porque en algún momento eso ingresó, se procesó y ahora tengo esa información, pero yo desde el punto de científico de datos lo considero a eso como mi unidad a esa información la considero como mis datos primarios. Y después de procesarla y analizarla yo desde el punto de vista, desde mi ciencia de datos, recién produzco información que yo necesite. Esa es o sea, nosotros tenemos una cuestión que tenemos que tenerla bien en clara, cuál es, o sea, si bien se ajusta a estos conceptos de datos de información, pero para nosotros un número de DNI no es un simple dato, o sea, nosotros vamos siempre a trabajar como con un conjunto de datos. O sea, es una línea muy delgada en cuanto a datos de información. Para nosotros la información es otra cosa, digamos. Bueno, entonces, como para eh, retomar, si es que vieron en algún tipo de materia, que era un sistema, ahí lo que, haciendo la comparación con organización y relacionándolo con el concepto de organización y por qué se considera a la organización como un sistema es justamente un conjunto de componentes que colaboran para alcanzar un objetivo obviamente aceptan entradas, las procesan y producen salidas de manera organizada. Es por eso que se considera a la organización como un sistema, porque haciendo una relación entre los dos conceptos, se la puede decir que es un sistema, una organización es un sistema. Bueno, ¿y por qué esta relación con un sistema de información a las organizaciones? Y justamente, como decimos ahí, para comprender la palabra información y sistema, dice que se define a un sistema de información casi intuitivamente, que era lo que yo quería decirle con todo ese mareo que le dije, de cómo nosotros vamos a trabajar bueno, hay varias áreas que trabajan de la misma manera, tomando no crudamente un dato, sino un conjunto de datos para procesarlos y producir la salida. Bueno, a eso es lo que va esta cuestión de que nosotros lo consideramos como es un sistema de información, las organizaciones justamente porque procesan datos, digamos, que sensiblemente vos podés decir, pero eso es información, pero no, para nosotros lo vamos a trabajar como datos y vamos a producir nuestro tipo de información. Entonces las organizaciones se consideran a partir de esos conceptos como sistemas de información. Bueno, y ahí hace un comentario de que también usan todo lo que sea relacionado con los sistemas de información crudamente dicho, como ser hardware, software, telecomunicaciones, procesamiento. Pero no es la idea enfocarnos en el área informática, sino enfocarnos como trabajo, digamos. Bueno, eso era más o menos lo que... pensé que era más largo.